Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy vengo a hablaros de mis lecturas de marzo, que la verdad no hubo demasiadas, comparando evidentemente solo conmigo en meses anteriores. No tiene sentido compararse con el ritmo lector de otra persona, pero bueno, es verdad que en comparación con lo que yo suelo leer habitualmente, en marzo leí más bien poco, pero bueno, pues era el mes de la boda, últimos preparativos, la última semana además estuve ya de luna de miel, entonces no me dio tiempo a leer mucho. Pero no pasa nada, algo cayó. Y voy a empezar por este tesoro de la animación de Mulan. Es una colección que han sacado con muchos de los clásicos Disney, pero este es el único que yo tengo y el primero que he leído. La verdad es que me esperaba una versión escrita e ilustrada de la película de Disney, pero no ha sido exactamente eso, sino que es más bien una versión resumida que se salta varias escenas de la película. No obstante, a nivel visual es muy interesante, contiene bocetos e ilustraciones de los artistas originales que participaron en la producción de la película, así que yo creo que para los fans pues es una obra curiosa y que se puede disfrutar. A continuación, The Miraculous Sweet Makers de Natasha Hastings e ilustrado por Alex T. Smith, que es un middle grade que, para seros totalmente sincera, se me atragantó un poquito. Creo que no estaba yo en el mood, en el estado de ánimo adecuado para leerlo cuando lo cogí, pero era el último libro que me quedaba pendiente de mi TBR de invierno y pues yo soy muy cabezota y quería terminarla sí o sí. Y a pesar de todo, a pesar de que se me atragantara un poquito, la verdad es que creo que es una historia middle grade que tiene mucho mérito. Nos situamos en Londres en 1683, me parece, y esta es la historia de Thomasina, que es una niña que ayuda a su padre en el negocio familiar. Tienen una tienda de dulces y cuando el Támesis se congela, pues ponen un puesto allí para vender a la gente que va a pasear, a patinar y a pasar el día al Támesis congelado, que era algo que se hacía en aquella época. Ahora ya no, porque no se congela lo suficiente. El caso es que gracias a la feria Thomasina va a hacer nuevos amigos. Ella está un poquito sola por ciertas circunstancias que no voy a revelar por no destriparos la historia, y va descubriendo que además de la feria de día sobre el Támesis, por la noche se celebra otra feria mágica y muy especial y muy invernal en el río, y bueno, pues ella se va a ver envuelta porque alguien le ofrece algo que ella desea con toda su alma y todo su corazón, y al principio no se da cuenta de que se está metiendo más bien en un lío en vez de conseguir lo que siempre ha querido. Para empezar, una cosa que me ha gustado mucho del libro es la representación del asma. No se llama tal cual por ese nombre porque la ambientación es histórica y en aquel momento pues no sé si estaba diagnosticado o por lo menos desde luego no recibía el nombre de asma, pero bueno, nos dan todas las pistas y pruebas necesarias para que nosotros sepamos que es asma. Y claro, en aquella época ya no solo que no tuviera nombre la enfermedad, sino que no había tratamiento, y en el libro incluso se nos llega a hablar de las fatales consecuencias que esto podía tener. A pesar de ello, nuestra protagonista vive toda una aventura y sale adelante constantemente pese a las dificultades de su enfermedad, y creo que eso está muy guay que vean los niños, ¿no?, que son el público lector objetivo de esta historia, que puedan o verse reflejados en un personaje. La verdad no sé cuántas historias middle grade con representación de personajes asmáticos hay, pero creo que está muy guay que puedan verse representados o que simplemente aprendan sobre lo que es esta condición, lo que pueda suponer, ¿no?, para que eso pues despierte cierta empatía en ellos luego en la vida real. Por otro lado, algo que la autora también clava es la ambientación invernal del libro. De verdad que está súper bien trabajada, ya no solo con las descripciones de la autora de los paisajes, de las comidas, de los olores, sino también con las ilustraciones del libro, que la verdad que son estupendas. Debo decir que es un libro un pelín más oscuro y gris de lo que yo me esperaba, y creo que por eso quizás se me atragantó un poquito, pero por otro lado me parece muy interesante que un libro para niños trate ya el tema de el duelo, la pena y la aceptación de la pérdida y cómo pueden afrontarlo distintos miembros de la misma familia. Además de eso, por supuesto, me ha gustado mucho toda la ambientación de la otra feria de invierno, de las criaturas mágicas, y me han gustado también mucho las relaciones de amistad que se forjan en este libro y el espíritu de superación constante de Thomasina. En marzo leí por fin a esta autora, le tenía muchísimas ganas. Se trata de Olivia Blake con su Los Señores de la Muerte.
muerte. La premisa de esta historia me fascinó porque tenemos a una vampira que es vendedora de casas y está intentando vender una casa que no hay manera de vender porque en ella se aloja todavía el fantasma del anterior propietario, que fue asesinado en ella y no sabe qué pasó, no sabe por qué murió y se niega a irse básicamente hasta descubrirlo. Aparte, no le hace mucha gracia que vayan a vender su casa. De modo que nuestra protagonista, Viola, va a buscar un medium, Fox de Mora, para exorcizar al fantasma. Lo que pasa es que Fox es un poquito fraude, aunque no del todo, porque lo cierto es que es el ahijado de la muerte y bueno, eso viene con su conjunto de pros y contras. Y os voy a leer la última frase de la sinopsis porque es que hay mucha información ahí. Pero con la ayuda de un poltergeist rebelde, una entrenadora personal demoníaca, un ángel mordaz, un segador enamorado y varias criaturas adeptas al mindfulness, Vi y Fox descubren que la diferencia entre un misterioso amor perdido y un cadáver molesto no es tan evidente como pensaban. A ver, ¿qué puedo decir? Leer a Olivia Blake, sin duda, es una experiencia diferente. Es mi primera vez leyendo algo suyo y sin duda puedo afirmar que ha sido una experiencia interesante, pero también bastante confusa. Y el caso curioso es que por las reseñas que yo he leído de otra gente, el resto del mundo empezó muy confuso con el libro y luego ya se fue aclarando conforme avanzaba en las páginas. Y a mí como que me ha pasado todo lo contrario. Al principio estaba muy ubicada porque, no sé, o sea, la sinopsis te cuenta más o menos, ¿no? Lo que va a pasar al menos al principio, qué personajes se van a reunir, etc. Entonces yo estaba muy ubicada y a medida que pasan las páginas fui sintiéndome cada vez más confusa. El caso es que en mitad de toda esta trama aparece un juego misterioso al que juegan los inmortales y, a ver, la propia Olivia ya juega al despiste, no te explica hasta casi muy al final del libro verdaderamente en qué consiste el juego, pero yo tengo que confesar que incluso con esa explicación me he quedado un poco confusa todavía. A pesar de eso, como ya he dicho, he disfrutado de la lectura porque es que me parece que tiene varios puntos fuertes. Para empezar, la forma en la que está escrito, Olivia Blake tiene un estilo narrativo muy particular que a mí me ha parecido bonito, pero que desde luego no es para leer deprisa y corriendo. Por eso entiendo que no sea una autora ni una historia para todo el mundo, pero a mí me ha gustado, me ha parecido que tiene un estilo elegante, si bien es cierto que recargado, y creo que tiene varias frases y plantea varias reflexiones que merece la pena dedicarles un rato antes de seguir leyendo. No sé si podéis ver, pero bueno, he puesto varios post-its, sobre todo hacia el final, es cierto, pero que en el aspecto narrativo ha sido una experiencia de lectura diferente y que me ha gustado. Otro de los puntos fuertes del libro son los personajes. Como ya os he contado, tiene un elenco muy variopinto, criaturas sobrenaturales que son muy distintas entre sí, ya no solo en, digamos, raza, sino en personalidad, pero que forman un grupo con el que sinceramente me he divertido. Algunas escenas incluso me recordaban un poquito a Buenos Presagios o Good Omens, por aquello de tener criaturas sobrenaturales que a veces tienen conversaciones un tanto absurdas. O sea que vale, sí, el tema del juego es un poco lioso y las ilustraciones sinceramente a mí me han parecido muy raras. Mira, esta es de las más normalitas de hecho, pero en general pues no casan mucho con mi gusto o con mi estilo, pero bueno, que eso da un poco igual. Como digo, los personajes también me han gustado los temas que trata, el amor, la amistad, la familia, las consecuencias de la inmortalidad también y del paso del tiempo. Y no sé qué más contaros, es una trama contada con flashbacks, que sé que eso no es del gusto de todo el mundo, pero bueno, a mí la verdad no me importa. A través de los flashbacks vamos conociendo el pasado de algunos personajes y por qué son como son y por qué están en la situación en la que están. Y nada, que la verdad es que ha sido una experiencia de lectura muy satisfactoria. Sí que es cierto que me da la sensación de que la trama podría dar también perfectamente para un libro de un tono muy distinto, como una comedia romántica, ¿no? Una vampira que tiene el problema de un fantasma en una casa que quiere vender y le pide ayuda a un medium, no sé, creo que como comedia romántica sobrenatural también estaría súper guay, pero bueno, que me ha gustado la verdad y que creo que quiero seguir leyendo a Olivia Blake,
pero teniendo en cuenta que probablemente el resto de sus libros también van a ser igual de particulares, creo que hay que elegir muy bien, así que si tenéis alguna recomendación de la autora para mí, dejádmela abajo en comentarios. En marzo también leí Tu admiradora secreta de Tessa Bailey, que es la historia de Hallie, que se enamoró de Julian a los 14 años y estuvo a punto de besarlo en los viñedos de la familia de él durante una fiesta nocturna, pero el beso nunca llegó a producirse, él se fue a la universidad y lleva como una década fuera del pueblo, pero un día vuelve para tomarse un año sabático y escribir su libro, y se reencuentra con Hallie, que se pregunta si por fin obtendrá su ansiado beso, pero se lleva un chasco al ver que él no se acuerda de ella ni de aquel casi beso. Hallie es súper excéntrica, vivaracha, animada, es todo lo contrario de Julian, que sigue horarios a rajatabla y hasta se plancha los calcetines, y que intenta concentrarse en el libro que quiere escribir, pero tener a Hallie al otro lado de la ventana replantando el jardín de su familia lo distrae muchísimo. Además empiezan a llegarle unas cartas de una admiradora secreta e intenta descubrir la identidad de esa mujer mientras no para de pensar en Hallie, etcétera, etcétera. La verdad es que Tessa Bailey siempre es sinónimo de una lectura muy entretenida, aunque reconozco que este no es de mis favoritos. Empezó muy bien, pero creo que pierde fuerza hacia la mitad, el final, y quizá da más vueltas de las necesarias. Podría haber tenido menos páginas. Pero me ha gustado porque es una historia ligera y divertida, un Grumpy Sunshine, muy slow burn, las cosas pasan muy poquito a poco y creo que en consecuencia tiene menos escenas explícitas, más 18 que otros libros de la autora, aunque sigue teniéndolas. Creo que la ambientación en Napa, el Valle del Vino, es muy interesante, por lo menos para mí, porque yo no he leído nada ambientado allí y sigue conservando esa atmósfera de historia de verano en un pueblecito pequeño, pero con un ligero cambio en la ambientación que, oye, está bien, incluso aunque a mí no me guste el vino y yo no sepa mucho de esos temas, pues oye, el cambio es bienvenido. Luego también me ha gustado mucho el tema de la representación de la ansiedad en Julian, que para ser sincera me parece que es un personaje mejor construido, un poco más a fondo y con más capas que Hallie. Y luego además el final, como no podría ser de otra manera, es muy satisfactorio. Pero es cierto que, como os he comentado, hay cosillas que no han acabado de convencerme. El tema de las cartas de la admiradora secreta yo creo que es muy superfluo, es decir, se le podía haber dado mucho más juego, pero el caso es que no tiene demasiada relevancia real en la historia. Me da la sensación de que solo sirve para dar pie al malentendido y a la falta de comunicación que crea el drama del tercer acto, que como siempre me ha parecido evitable con un mínimo de madurez y sinceridad, pero bueno, ya sabéis que yo y los dramas del tercer acto pues no casamos. Luego, los puntos de tensión en la trama, como os he comentado, son un tanto irregulares, creo que el ritmo no es el óptimo. Me habría gustado que el tema de la ansiedad se tratara incluso más, aunque creo que lo que se nos enseña está bien representado, pero bueno, yo por querer pues hubiera querido más. En resumen, una historia entretenida con la que se puede pasar un buen rato, pero quizá no excesivamente memorable. Y en marzo leí otro libro de Agatha Christie, en esta ocasión Cartas sobre la mesa, que me parece un libro con una premisa brutal, me gustó muchísimo. El caso es que tenemos al señor Shaitana, que es un señor pues muy excéntrico, muy particular, y su nueva afición son los asesinos. Y el caso es que reúne en su casa para una cena especial a 4 detectives, entre los que evidentemente se encuentra Poirot, y a 4 asesinos. Bueno, hay que puntualizar que él, el señor Shaitana, cree que son asesinos, es decir, no son criminales condenados por la justicia ni nada, sino que son personas normales que pues este señor cree que han cometido algún crimen. Y el caso es que el señor Shaitana, el anfitrión de la reunión, acaba muerto al final de la noche y evidentemente el culpable no va a ser uno de los 4 detectives, porque además estaban en una sala aparte, y la víctima estaba en un salón en el que se estaba jugando una partida de bridge entre los 4 supuestos criminales. Como os digo, me ha parecido una premisa buenísima. También me ha gustado mucho la confluencia de personajes, porque aquí tenemos a Poirot, al coronel Reis, al superintendente Battle, que son personajes recurrentes, y a Ariadne Oliver, que también es un personaje recurrente, aunque creo que esta es su primera aparición, por lo menos en una novela larga. Creo que salía en Problema en Pollensa, que es una antología de relatos cortos, pero creo que esta es la primera novela larga en la que aparece, y de hecho es que
juraría que se la presentan a Poirot como que es la primera vez que ella sale. Lo que pasa que, bueno, marzo pues fue un mes muy tal y hay detalles que no recuerdo. Pero bueno, sabéis que os he comentado a menudo que el personaje de Ariadne me gusta mucho la dinámica que tiene con Poirot y que ya se empieza a establecer en este libro, así que chapó. Y el caso es que cada uno de los detectives se encarga como de investigar y posiblemente demostrar la culpabilidad de uno de los sospechosos y se establece como una especie de sana competencia entre ellos, cada uno tiene sus teorías. En este aspecto la verdad que me ha gustado mucho las intervenciones de Ariadne. No digo que esté de acuerdo con ella en todo, pero me parece que ha aportado un toque de humor y un toque alegre a la historia que quizá en otros libros de Poirot no está tanto ahí. Como ya es habitual, la psicología de los personajes juega un papel importantísimo en la resolución del misterio, que cosa rara he logrado descifrar por mi cuenta, pero bueno, el caso, como podemos deducir incluso por el título y la cubierta, es una historia en la que se presta especial atención a la manera que tienen de jugar al bridge cada uno de los sospechosos, a lo que recuerdan de la partida que jugaron antes de descubrir que el anfitrión estaba muerto, cuántos detalles recuerdan, etc. Pero bueno, que en general lo he disfrutado mucho y es otra apuesta brillante de Agatha Christie. Y ahora vamos con un libro que me ha enfadado muchísimo. No sé si estoy más enfadada o decepcionada, porque la verdad es que cuando lo empecé me estaba flipando. Yo creía que iba a ser un 5 estrellas, un nuevo favorito de la vida, y al final pues no ha sido así. Os estoy hablando de Amor y otras palabras de Christina Loren. Os voy a leer la sinopsis de este, ¿vale? Marcy cree tener las riendas de su vida. Está a punto de casarse con un hombre que le aporta seguridad cuando se reencuentra con su primer y único amor. Entonces la burbuja que había construido con tanto empeño empieza a disolverse. En el pasado, Elliot lo fue todo para Maisie, la única persona con quien fue capaz de compartir sus secretos más profundos. Pasó de ser el vecino de la casa de al lado a ser su mundo entero. Hasta esa fatídica noche. Elliot nunca supo por qué Maisie se alejó de repente y nunca tuvo la oportunidad de contar su versión de los hechos. Ahora, 11 años después, se han vuelto dos extraños. ¿Podrán recuperar el tiempo y las oportunidades perdidas? ¿Serán capaces de superar el pasado? El caso es que, como os digo, lo empecé y me estaba flipando. O sea, ya solo el prólogo, yo leí el prólogo y me quedé con una cara de ¿qué es esto? Empecé a subrayar y a poner post-its de inmediato, que es algo que yo no hago, hasta que he acabado el libro y estoy completamente segura de que me lo quiero quedar en mi colección. Ojalá hubiera esperado, la verdad. Pero el caso es que me gustó muchísimo cómo está escrito este libro. No está escrito como los demás libros de las autoras que yo he leído, porque lo demás que he leído de ellas, porque esos son Christina y Loren, son dos mujeres, lo demás que yo he leído de ellas es comedia romántica. Ningún problema, quiero decir, me han gustado sus comedias románticas, pero este libro no está escrito en el mismo tono, es más bien una historia contemporánea romántica. Y bueno, como podéis deducir por la sinopsis, pues es una historia de segundas oportunidades, de corazones rotos que se han recompuesto con mucho esfuerzo, del miedo a volver a arriesgarse y a volver a sufrir, del miedo a volver a arriesgarse y a volver a sufrir, y de la comodidad de una vida que nos parece suficiente versus la posibilidad de la felicidad extrema. Y como os digo, es que me estaba flipando el libro, me estaba gustando muchísimo, llevaba una progresión buenísima, hasta que llegamos al final y descubrimos realmente qué pasó esa noche y por qué Maisie desapareció y no han hablado en 11 años. Y os juro que cada vez que reflexiono más sobre el final, más me enfado. A ver, se veía venir de qué se trataba, y al margen de que es algo que a mí no me hace ninguna gracia, ni en esta historia ni en ninguna otra, pero bueno, entiendo que son cosas que pasan con las personas reales de carne y hueso. El caso es que algunos detalles de la situación me parecen horribles, básicamente por cómo se tratan, o más bien dicho, por cómo no se tratan. Es muy difícil hablar de esto sin spoilers, pero básicamente se describen hechos. Aquella noche pasó algo que yo creo que si eso le hubiera sucedido al personaje femenino, estaríamos poniendo el grito en el cielo y llamándolo con todo el derecho del mundo con un nombre muy diferente.
Es que no se le da la importancia que merece y no se trata el tema con la delicadeza y el cuidado que merece una experiencia así. Básicamente no se habla prácticamente en absoluto de cómo le afectó a él, sino de cómo afectó eso a la relación entre ellos. Pero él mismo dice que años después seguía teniendo cierto trauma y es que no se trata, no se habla y no entiendo cómo no hay más gente quejándose de ello. Solo he oído reseñas maravillosas de este libro, no he oído a nadie mencionándolo. Una vez que lo mencioné yo, sí que es verdad que algunas personas me dejaron algún comentario en Instagram o me abrieron por privado para decir que compartían mi opinión, pero no es algo que yo haya visto en la medida que creo que tendría que estar viéndose, porque sinceramente para mí eso es la igualdad y el feminismo que defiendo, ¿no? El hecho de que si la cosa horrible le pasa al hombre, hay que protestar y hay que quejarse por igual y hay que tratarlo bien, no dejarlo ahí en el aire. En fin, que el libro iba camino de las 5 estrellas. Cuando llegué al final me dejó tan mal cuerpo que lo bajé a 4, pero es que ahora me estoy enfadando tanto que estoy por bajarlo a las 3 estrellas, la verdad, no lo tengo nada claro. Y no sé qué hacer con el libro porque, sinceramente, a pesar de lo que he subrayado, que son frases que creo que me encantaría releer, creo que están muy bien escritas, es un libro que no voy a releer. No voy a releer porque no voy a querer enfadarme otra vez. Entonces, a ver si lo quiere mi hermana y a ella le gusta y se lo quiere quedar en su colección porque para mí no es. Y hasta aquí el wrap up de hoy, espero que os haya gustado. Contadme si habéis leído alguno de estos libros. Si habéis leído este libro, por favor, ¿opináis como yo? Es que tiene que haber más gente que lo vea, no puedo ser la única. Pero en fin, que sea como sea, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si es así, os agradezco mucho que me ayudéis dando like, suscribiendo si no estabais suscritos o suscritas ya, activando la campanita y compartiéndolo con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo. Thank you.